Buenas, somos estudiantes de séptimo semestre de Psicología de la Universidad Simón Bolívar y a continuación estaremos presentando un video informativo acerca de la valoración de las pruebas psicológicas en la jurisprudencia penal. Las personas que le vamos a presentar van a ser Derlis Cantillo, Elaine Borja, Carlos Velázquez y mi persona, Alejandra Miranda. Uno de los temas que más genera a veces inquietud en la actualidad, que nos preguntamos cómo es la forma en la que se desarrollan los procesos penales frente a ciertos delitos como de naturaleza sexual, violencia intrafamiliar, homicidio, entre otros. ¿Qué son las pruebas psicológicas? Son aquellos instrumentos de evaluación que permiten observar, investigar o explorar el comportamiento humano y nos va a permitir identificar, por ejemplo, una persona que tiene una denuncia de que fue abusada sexualmente. Entonces, la prueba psicológica nos va a permitir realizarle un proceso en el cual nos va a permitir determinar si esta persona sí fue violada o simplemente está manipulando. Entonces, ahora vamos a entrar en contexto. En desarrollo de un proceso y para efectos de la adopción y práctica del mismo, se debe tener en cuenta una serie de principios que, como ya lo señalaba, rige a todo medio probatorio y que por lo mismo cobija a las pruebas apartadas por la psicología. El primer principio es el principio de la libertad probatoria. Este principio va a consistir en que todos los hechos y circunstancias de interés para el proceso puedan probarse en cualquier medio probatorio naturalmente. Eso sí, se debe respetar el derecho a la vida y el derecho a la integridad. Entonces, ¿qué viene siendo este principio? Este principio alude a que son aquellos medios de pruebas admisibles en juicios que se determinan en el Código Civil o Código Procesal Civil o otras leyes de la República, donde las partes pueden disponer de libertad probatoria y velarse de todos los medios lícitos para poder demostrar sus hechos, intereses. También pueden, en el cumplimiento de la finalidad de la prueba, está destinada a lograr la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos y que solo se limita a esta libertad en razón de la moralidad o la nulidad de una prueba. Bueno, un ejemplo de esto puede ser una mujer que está haciendo una denuncia acerca de que está siendo violentada por su pareja, o sea, agresión familiar. Entonces, a esta persona se le va a realizar una serie de pruebas psicológicas con el fin de determinar si esta persona sí está siendo violentada, qué tipo de violencia está teniendo, para no irnos como a la ligera de que esta persona, de pronto su pareja vaya a ser encarcelado, vaya a tener un proceso jurídico que no debería estar acorde porque esta persona no cometió este delito. Entonces, estas pruebas nos ayuda a determinar si la persona sí está siendo abusada o no está siendo abusada. Entonces, ¿qué es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella. ¿Cuándo se aplica el principio de oportunidad? Bueno, esto lo encontramos en el artículo 324, en el cual nos dice cuándo se aplicará. El principio de oportunidad de prueba es una de las figuras jurídicas procesales más reconocidas en materia penal en Colombia. Resulta importante señalar que uno de los fundamentos de esta institución es el arrepentimiento, el cual se define como un acto espontáneo mediante el cual un sujeto se vuelve atrás de una decisión. Es decir, implica un cambio de pensamiento y de acción. El otro pilar de este principio corresponde a la impertinencia de la sanción. Ahora bien, cabe resaltar que luego de la anterior acción, la persona imputada por un delito puede ejercer oportunamente su derecho a colaborar con las instituciones judiciales a cambio de no ser procesada por la conducta que se le está acusando. Este principio de oportunidad de prueba es un mecanismo de carácter procesal, a través del cual
la Fiscalía General de la Nación y sus diferentes despachos seccionales y locales pueden interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal en virtud de circunstancias establecidas en la ley, relacionadas con motivos de interés público y social, eficiencia de la administración de justicia, reparación a las víctimas del delito, lucha contra el crimen organizado, rehabilitación y resocialización del delincuente. Un ejemplo de esto es aquellos eventos donde un sujeto que tiene menor rango de participación o importancia en una banda delictiva decide colaborar con la desintegración de esta estructura criminal, con el propósito de no ser procesado, lo cual puede representar un mayor beneficio para el Estado. Por otro lado, tenemos el principio de inmediación, el cual es la percepción por parte del juez de la prueba, no solamente relacionada con el medio probatorio, sino fundamentalmente con su participación personal en la producción de ella, en forma directa. Cuando el juez directamente recibe el testimonio, no solamente el medio que lo produce en su presencia, sino que a la vez puede ir controlando y relacionando lo que el medio va poniendo de presente. Un ejemplo de esto es que esta relación tan directa que tiene el juez y la prueba, eso se da con la actuación de las pruebas en presencia del juez, quien al observar al testigo cuando responde puede percibir su seguridad, su miedo, su poco o mucho conocimiento de los hechos. Es él quien recepciona de primera fuente directamente la narración de lo que ocurrió, al margen que el testigo sea un gran actor. El principio de publicidad. Toda prueba que se realice debe practicarse en medio de una audiencia de manera oral y pública, donde no esté presente solamente los que hacen parte del proceso, sino el público en general, a menos que se vaya a interrogar a un niño menor de 12 años. Si ese es el caso, la prueba debe realizarse de manera privada para poder garantizar los derechos del niño, e incluso ese momento de interrogación debe ser en un lugar especial donde solamente se encuentre presente el niño junto a su padre y un psicólogo quien va a hacer las preguntas al menor, para garantizar que las entienda y así se evite que se vulneren sus derechos, que la situación afecte su desarrollo psicológico o generar una revictimización del menor víctima de abuso sexual. En el Código de Infancia se dice todo lo que se ha mencionado, que el interrogatorio al menor debe ser realizado por un defensor de familia, pero para menores de 3 a 5 años se requiere de un psicólogo que les haga las preguntas, porque son los expertos en este tema para garantizar sus derechos y no olvidar que el Estado se encuentra en la obligación de garantizárselos. De igual forma, la Corte Constitucional colombiana señala algo muy puntual, y es que las autoridades judiciales que vayan a intervenir en un proceso de investigaciones relacionados con delitos sexuales hacia menores de edad se deben abstenerse de actuar discriminatoriamente contra la víctima, pues deben considerar el estado de indefensión del menor y su estado pasivo frente a la situación, más aún si se tiene en cuenta que es muy frecuente que este tipo de sucesos vengan de personas allegadas al menor. A eso se le agrega que la víctima puede encontrarse bajo presión, ya sea de parte del psicólogo o de los familiares al momento de dar su testimonio contra el agresor. De ahí se representa todo lo que es la retractación, la manipulación de los hechos, etc. En ese sentido, es necesario tener conocimiento de las dinámicas familiares y sociales para poder inferir que una persona se retrate de lo que dice. La retratación no significa que el menor haya mentido o que los hechos no hayan ocurrido, sino que se puede presentar presiones por parte de la familia que no desean continuar con el proceso penal para evitar desequilibrio en la familia o una situación engorrosa. Por otra parte, la Corte Constitucional colombiana alude a que cualquier comportamiento de un funcionario judicial que no considere el estado de indefensión en que se encuentra el menor abusado y le otorga un trato igual al del adulto debe omitir realizar actividades necesarias para su protección. Eso quiere decir que esas prácticas comprometen tanto la responsabilidad penal como la disciplinaria del funcionario que las comete. Entonces, podemos ver que se tiene un interés superior hacia el menor. Aparte, recordemos que la misma Constitución colombiana cuenta con un marco de protección donde, por ejemplo, en el artículo 15 menciona que se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, y por ejemplo en el artículo 44 señala puntualmente los derechos fundamentales de los niños y dice claramente que estos serán protegidos contra toda forma de abandono, abuso sexual, violencia física o moral, venta, y por supuesto recordar y tener presente que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos. Ley 1312 del 2009, julio 9, por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004,
en lo relacionado con el principio de oportunidad. El Congreso de Colombia decreta. El artículo 323 de la Ley 906 de 2004 quedará así. Aplicación del principio de oportunidad. La Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia del juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad. Cuando la persona fuera entregada en extradición a causa de otra conducta punible y sanción punible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero con efectos de cosa juzgada. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia o de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo la inmunidad total o parcial, entre otras. Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere entregada en extradición a otra potencia. Cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la ley no exceda 6 años. Cuando éste exceda los 6 años, ya se encargará el fiscal general de la Nación.